enfado de Israel con España es monumental y ya tiene las primeras consecuencias diplomáticas. Israel ha llamado a la embajadora española para mantener una dura conversación, una dura reprimenda a raíz de las falsas afirmaciones, dicen, del presidente del gobierno en su viaje a Israel, en el primer viaje de su nuevo mandato. Esta es la primera consecuencia del primer viaje al exterior de Sánchez en esta legislatura. Lo que ha hecho Sánchez es de un oportunismo obsceno, porque ha tenido un rapto de megalomanía el mismo día y en el mismo lugar en que se iba a producir la liberación de un grupo de rehenes secuestrados por Hamás. Una situación delicadísima para la opinión pública también israelí, que está viviendo un comprensible desgarro. Y se preguntan hoy los editorialistas de los periódicos israelíes, oigan, pero ¿cómo es posible que haya montado semejante escena precisamente en el paso de Rafah, en el lugar donde se produce el intercambio? ¿Pero cómo es posible? Si no ha tenido nada que ver ni Bélgica ni España con esa operación diplomática, que deseamos que se produzca exitosamente. Es que esto también lo destaca la prensa israelí, que certifica que Sánchez no va a solucionar la secular crisis en Oriente Próximo, ni tampoco seguramente lo pretenda. Quizás lo que va a conseguir es debilitar a España, que dada la composición de su gobierno, con ministros que llaman derecho de resistencia a los asesinatos de Hamás, no es el actor más creíble para liderar una iniciativa diplomática en Israel. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues un rapto de megalomanía, que igual es que Sánchez ha ido al preestreno de Napoleón y se ha metido en el personaje. A ver si les damos algo de contexto. Pedro Sánchez tiene en su gobierno a ministros que se cuentan entre los pocos que votaron no a un comunicado de condena de la masacre terrorista del 7 de octubre del Europarlamento. Esto ya se lo hemos repetido demasiadas veces. Pues de 705, 21 votaron no, 2 son ministros del gobierno de España. Bien, pero este no ha sido el problema en este viaje, porque Israel estaba dispuesto a entender que la configuración de los gobiernos es complicada, si lo sabrán en Israel, que llevan con gobiernos multipartitos ni se sabe. Y Netanyahu tiene algunos ministros que profieren verdaderas barbaridades que tienen que ser desautorizados luego por el primer ministro. Claro, lo que critican es que Sánchez en ningún momento desautoriza a estas ministras. Pero bueno, este no es el asunto ni el motivo del conflicto, ¿eh? El problema es otro. El problema es que primero Sánchez dispensó una serie de simplezas sobre la paz, coronadas con una comparación alucinada con ETA en este viaje a Israel, cuando jamás ha matado en un solo día el doble que ETA en toda su historia, ¿eh? En un solo día el doble que ETA en toda su historia. Pero no solo es una cuestión de cantidad, es que Hamás es la vanguardia terrorista de Irán, que tiene la intención declarada de borrar del mapa al Estado de Israel. Conviene huir de las analogías históricas, más cuando se habla de tragedias humanas y más cuando se habla de conflictos diplomáticos, de la complejidad, diplomáticos no, de conflictos militares, de la complejidad del que se vive en Israel y en Palestina y en Oriente Próximo. Y luego además en el paso de Rafah, y el lugar es importante, ha decidido que iba a ser allí donde iba a anunciar algo. Creo que ha llegado el momento de que la comunidad internacional, especialmente la Unión Europea y los Estados miembros, reconozcan el Estado palestino. Y creo que valdría la pena. Sería importante que los Estados miembros de la Unión Europea lo hiciéramos todos juntos. Pero si no es así, por supuesto que España tomará sus propias decisiones. No esperará, por tanto, a que la Unión Europea tome una decisión conjunta. Y es verdad que 9 países de la Unión Europea ya reconocen actualmente el Estado palestino, pero es verdad que la gran mayoría son de la exórbita soviética, y lo reconocieron en 1988, cuando no había caído el telón de acero. Luego también es cierto que Suecia lo ha hecho, pero es que el Estado palestino tampoco es la cuestión.
tampoco es la cuestión, sino el tono general del viaje de Pedro Sánchez, el tono aleccionador y luego el oportunismo de elegir ese lugar, el Paso de Rafah, en el momento crucial, que es una operación muy delicada y que en Israel está provocando un enorme desgarro en su sociedad, porque se trata de la primera liberación de rehenes tras el acuerdo auspiciado por Qatar, no por Pedro Sánchez. Jamás ha liberado a 25 personas que permanecían secuestradas desde hace 50 días. Israel entrega a cambio a medio centenar de presos palestinos que todavía están por salir. Esto en cuanto al momento, pero ahora vamos con el fondo. Que Sánchez no propone nada original. Como les digo, ya hay países de la Unión Europea que reconocen al actual Estado palestino. De hecho, el Estado palestino solo fue una posibilidad cuando nació el Estado de Israel. Antes no era planteable. O sea, el Estado palestino nace con el Estado de Israel. Es que en la resolución 181 de la ONU en 1947 ya se establece la solución de la partición en dos estados, que fueron los estados árabes los que rechazaron esa solución. Y emprendieron una guerra para echar a los judíos al mar, porque querían que Palestina llegase, sí, desde el Jordán hasta el mar, que es lo que dicen en las manifestaciones de Hamás, a las que acuden de vez en cuando miembros del gobierno de España, organizaciones, digamos, que apoyan esas manifestaciones de Hamás. Perdieron esa guerra, sí. Y luego vinieron otras tantas, 1967, 1973. La solución de dos estados ha estado sobre la mesa de negociación siempre. El Movimiento Nacional Palestino ha rechazado 4 veces a lo largo de su historia la oferta de creación de un Estado palestino, y las más recientes en 2000 y 2008. Así que el problema no es ese, sino más bien todo lo demás, todo eso que obvia Pedro Sánchez en su simplificación, que es la vuelta de los refugiados, la capitalidad de Jerusalén, los límites territoriales de los territorios palestinos, todo eso que hace que no se llega a un acuerdo, en los últimos metros siempre termina naufragando las posibilidades de paz entre Israel y Palestina. Pero Sánchez esto o lo ignora o lo quiere ignorar, y por eso pues dispensa toda esta serie de simplezas que llegan al paroxismo ya con su comparación con ETA. Y es que además España es un actor minúsculo, sin capacidad para liderar ninguna respuesta, aunque solo sea porque en su gobierno mantiene a ministros que consideran que Israel es un Estado genocida, aunque el día 7 de octubre, cuando se producían los asesinatos de familias, bebés incluidos, decapitaciones, violaciones, secuestros, clamaban porque Palestina tenía derecho a la resistencia. También reitero el derecho de Israel a defenderse, pero debe hacerlo dentro de los parámetros y limitaciones que impone el derecho internacional humanitario. Y este no es el caso. La matanza indiscriminada de civiles inocentes, incluidos miles de niños y niñas, es completamente inaceptable. Es que además Sánchez no tiene problemas en España como para dedicarse a jugar a la diplomacia megalómana. En cuanto a la política doméstica, nuevo capítulo de la ofensiva del gobierno contra los jueces. Sí, de uno de los partidos que está en el gobierno esta vez. Del partido del que usted me habla, ya escucharán a Félix Bolaños. La ofensiva llega en forma de querella presentada por Sumar contra el CGPJ por oponerse a la ley de amnistía, que esto es lo que Sumar llamaría lawfare contra los jueces. El vocal que representa al Consejo ante las instituciones internacionales denuncia ante el comisario Didier Reynders y ante el resto de entidades europeas que esto forma parte de un linchamiento. Y aquí lo asombroso es la reacción de Félix Bolaños, que el miércoles se va a reunir con Reynders para explicarle la ley de la amnistía. Un paréntesis. Si esta es una cuestión interna de España, ¿por qué no se ahorra el viaje? ¿No será que sí hay una comprensible inquietud por el Estado de Derecho en Bruselas y que por tanto tiene que reunirse con un comisario? Estábamos con la reacción de Bolaños, que se desentiende de ese partido del que usted me habla. Bueno, es una decisión que ha tomado una fuerza política con la que compartimos gobierno de coalición, pero desde luego es una decisión de una fuerza política que no es el Partido Socialista. Desde luego, lo que a mí me gustaría y lo que voy a hacer en los próximos años es intentar resolver las cuestiones con diálogo. Bueno, evidentemente la querella no va a llegar a nada en el Supremo, pero forma parte de una estrategia de descrédito contra todo el que se atreve a contradecir los planes del gobierno para procurarle impunidad a sus socios parlamentarios. Claro que en realidad para desmontar todo el argumentario del gobierno, todo ya se basta solo el propio gobierno. Es que ha debutado con gloria un ministro que promete deparar grandes momentos, El locuaz Óscar Puente.
que parece que se ha propuesto demoler él solo toda la exposición de motivos de la ley de amnistía, que con tanto esmero ayudaron a redactar los abogados de Puigdemont, con tanto esmero, ocultando el fin espurio de que esto era una compra de votos a cambio de impunidad, y con ministros así, pues no hace falta oposición. Puede que no se hubiera hecho en este momento, pero sin duda se hubiera hecho a lo largo del mandato. Puedo hacer alguna comparación chusca con decisiones cotidianas en la vida, ¿no? Podrían preguntar, oye, ¿usted se hubiera casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer? Pues a lo mejor en este momento no, pero nos queremos mucho y seguramente dentro de 6 meses nos hubiéramos casado también. Pues esto es lo mismo. Bueno, pues ya está, aclarado. Es que Pedro Sánchez y Puigdemont se han casado de penalti. Qué viejo, ¿no? Esto, de penalti. Y el terremoto político del día tiene su epicentro en el País Vasco porque el PNV ha decidido prescindir de Iñigo Urkullu y no le va a proponer candidato a las elecciones vascas de 2024. Así que el lehendakari actual, el que lleva siéndolo 11 años, no será candidato a seguir siendo lehendakari. Que esto sorprende sobre todo a quien no conozca la naturaleza del PNV, que es una naturaleza bastante particular porque hay una división muy clara entre el gobierno y el partido. El Euskadi Buru Batzar y luego Ajuria Enea, esto no se mezcla. No sé, se mezclan en las mismas siglas, pero finalmente es el Euskadi Buru Batzar el que propone al candidato y luego además hay unos entes locales y unas juntas municipales del partido que son las que disponen si es el candidato. 11 años de liderazgo institucional de Urkullu. Llegó después de Patxi López. Es que Patxi López fue lehendakari. Y por el momento no sabemos quién será el candidato para unas elecciones, desde luego, que son cruciales y que son muy difíciles para el PNV porque ve cómo crece la pujanza de Bildu, que amenaza con disputarle la hegemonía tantos años disfrutada.